Hola, en este video se verá cómo se emplean tres de las cuatro estrategias para convertir unidades. Antes de hacer o realizar los ejemplos, dos ejemplos básicos, pues convertir unidades consiste en el proceso de realizar el cambio de una unidad de medida para expresarla en otra, pero sin alterar el valor de dicha medida. Las estrategias que pueden emplearse son regla de tres, factor unitario, sustitución y casos combinados. El, el último caso pues representa emplear simultáneamente dos o tres de los casos anteriores, ¿no? Para los ejemplos que se van a considerar aquí, se van a tener en cuenta las equivalencias fundamentales de longitud, masa y tiempo, ¿sí? Estas equivalencias que se encuentran aquí. Entonces, la primera estrategia para convertir unidades consiste en emplear la regla de tres. Para el primer ejemplo, pues se trata de convertir 7,5 metros a la unidad pie. Siempre que se realiza un proceso de conversión de unidades, independientemente de cuál sea la estrategia que se haga, hay que tener en cuenta cuál es la equivalencia entre las dos unidades que están en juego en el proceso de conversión, en este caso metros y pie. En la tabla que se tiene a disposición, el 1 metro es igual a 3,28 pie. Lo que se hace es localizar o conocer, tener en cuenta cuál es una equivalencia o conocer una equivalencia en la que se encuentren relacionadas las dos unidades que están en juego en el proceso, en este caso metros y pie. Y pues la equivalencia correspondiente entre ellas dos es que 1 metro es igual a 3,28 pies. Entonces, se inicia con la equivalencia, ¿no? Entonces, 1 metro es igual a 3,28 pies. Para el proceso de regla de tres se utiliza la regla de tres tal y como se emplean en cualquier proceso matemático. Se sugiere inicialmente pues tomar la equivalencia o considerar en la expresión de la regla de tres la equivalencia que se tiene entre las cantidades en las unidades que se tienen, en este caso metros y pie. Entonces se puede decir que 1 metro son 3,28 pies y entonces 7,5 metros, pues se quiere saber cuántos pies son. Es el proceso normal de la regla de tres. Como ya se conoce, un proceso de regla de tres consiste en un proceso de producto cruzado entre las cantidades que se encuentran en esto que está aquí expresado. De modo que 1 metro multiplicado por X, este producto es igual entonces al producto de las otras dos cantidades pues cruzadas, que es 7,5 metros y multiplicado por 3,28 pies. Luego de tener esta expresión, entonces pues la idea es conocer cuál es el valor desconocido, en este caso la X, y pues 1 metro que está multiplicando la X se transpone a dividir al miembro derecho. Entonces queda que X es igual a 7,5 metros multiplicado por 3,28 pies, que es lo que se encuentra en el miembro derecho básicamente de esta ecuación, y dividido entre 1 metro, que de multiplicar se transpone a dividir. Entonces, dividido entre 1 metro. De multiplicar se transpone para dividir. Esta operación se realiza en la calculadora. Entonces, en la calculadora, 7,5 multiplicado por 3,28 y esto dividido pues entre 1 es igual a 24,6. Entonces X es igual a 24,6 pies y de este modo se ha convertido la medida de 7,5 metros a 24,6 pies y se ha transformado en el proceso, se ha transformado la unidad de metros a pies.
En ese segundo ejemplo, pues fundamentalmente se realiza lo mismo, pero se trata de unidades de masa. Convertir 74 kilogramos a la unidad libra. En las equivalencias para masa entre kilogramo y libras, la equivalencia está en que un kilogramo es igual a 2,2 libras. Entonces, de nuevo hay que iniciar con la equivalencia. Un kilogramo, entonces, es igual a 2,2 libras. Y se realiza el proceso habitual de la regla de 3. Se sugiere, obviamente, que se inicie con la expresión de la equivalencia. Entonces, un kilogramo son 2,2 libras. Entonces, 74 kilogramos, pues, ¿cuántas libras son? ¿A cuántas libras corresponde? De nuevo, aquí el producto cruzado entre estas cantidades que se encuentran expresadas en la regla de 3. Entonces, un kilogramo multiplicado por el valor desconocido, que es X, es igual a 74 kilogramos multiplicado por 2,2 libras. De nuevo hay que despejar. Fundamentalmente eso es una ecuación. Hay que despejar el valor de la X, que es el valor desconocido que se quiere saber. Entonces X es igual a 74 kilogramos multiplicado por 2,2 libras. Y eso dividido, un kilogramo está multiplicando a X, entonces un kilogramo se transpone a dividir, dividido entre un kilogramo. X, entonces, termina siendo igual, haciendo la operación en la calculadora, a 74 por 2,2. Y eso dividido entre, en este caso, entre 1. Entre 1 es igual entonces a 162,8. 162,8 libras. En ambos casos, se trata de que la unidad que se desea convertir, en este caso la unidad metros, en el proceso resulte eliminada. Aquí esa eliminación de la unidad pues se hace por esta simplificación. O sea, esta metros se cancela con este metros. Aquí mismo, en el otro ejemplo, kilogramos se está eliminando con kilogramos, de manera que en el proceso la unidad anterior, en este caso metros, ya se elimina y queda la unidad eh, que se desea, que es la unidad pies. En el segundo ejemplo, lo mismo, que la unidad que se tenía, que era kilogramos, quede convertida a la unidad libras, pues en este caso pues la unidad se ha eliminado por este proceso de simplificación. Bien, bueno, este es el proceso de realización de la conversión de unidades mediante regla de 3. Se realizarán los mismos dos ejemplos, pero ahora utilizando la estrategia de factor unitario. Lo mismo, hay que iniciar con la expresión de equivalencia entre las unidades que están en juego en la conversión, en este caso metros y pie. Como ya se sabe, un metro es igual a 3,28 pies. La idea con el factor unitario es la siguiente. Se inicia expresando la medida que se desea convertir, en este caso 7,5 metros, y se multiplica por una fracción en donde se encuentran las dos cantidades involucradas en la equivalencia, en este caso 1 metro y 3,28 pies. Esa fracción tendrá la siguiente característica. Aquella unidad que se desea cancelar tendrá que ubicarse en esta fracción en la posición opuesta a la que se encuentra la unidad en donde la que se quiere convertir. En este caso, pues la que se quiere convertir es metros, de manera que en esta fracción de estos dos valores de la equivalencia, un metro irá aquí como denominador, dado que 7,5 metros se encuentra como numerador. Y en el numerador de esta fracción
se pondrá el otro valor de la equivalencia, que es 3,28 pies. Entonces acá está 3,28 pies. Como estas dos cantidades son la misma, dan lo mismo, en la misma medida, entonces fundamentalmente esta división es igual a 1. Por esa razón a este proceso se le denomina factor unitario, porque la medida que se tiene, la medida que se desea convertir, fundamentalmente se está multiplicando por 1, ¿sí? Que es esta relación que se encuentra acá. Entonces, de esto o de esta operación queda que 7,5 multiplicado por 3,28 y dividido entre, bueno, en este caso entre 1, ¿no? Dividido entre 1, entonces que es igual a 24,6 pies. 24,6 pies. Al igual que en el caso con la regla de 3, la intención acá es eliminar, cancelar la unidad que se tenía para convertirla a la unidad que se desea. Acá los metros se cancelan a razón de que ambas unidades se encuentran en posiciones opuestas en la fracción. Precisamente, pues esa es la intención que se tiene con el factor unitario. Y esa es la intención que se persigue cuando se ubica en el factor unitario, cuando se ubica aquella medida que contiene la unidad que se desea cancelar en la posición opuesta a la que es en la que se tiene o en donde se encuentra aquella medida que se desea convertir. Bien, para el siguiente ejemplo, entonces 74 kilogramos se van a convertir a libras. De nuevo la unidad, la equivalencia hay que tenerla en cuenta. Entonces la equivalencia es que un kilogramo es igual a 2,2 libras y 74 kilogramos se multiplicarán por un factor unitario, una división, una fracción, en donde se encuentran estas dos cantidades, estas dos medidas de la equivalencia que están mostradas en la equivalencia. De nuevo, como se trata de cancelar o eliminar la unidad que se tiene, para que quede la nueva unidad, entonces de estas dos cantidades de la equivalencia, un kilogramo irá aquí en el denominador, con el propósito de que se simplifique o se cancele con el kilogramo que tiene la medida que se desea convertir. La otra cantidad, que es 2,2 libras, irá entonces en el numerador. 2,2 libras. Y de nuevo, pues así como se hizo en el caso de regla de 3, en esta operación son 74 por 2,2. Y eso dividido, pues en este caso dividido entre 1. Dividido entre 1, 162,8. Esto es igual entonces a 162,8 libras. La unidad libra, de nuevo, queda a razón de que al estar estas unidades kilogramo en posiciones distintas de la fracción, esta se encuentra en numerador y esta se encuentra en denominador, pues entonces entre ellas dos se cancelan. Queda entonces la operación y queda la nueva unidad, que es libra. La tercera estrategia que se considera acá es la estrategia de la sustitución. De nuevo, son los mismos dos ejemplos, es para observar, digamos, cuáles son las semejanzas o diferencias que hay entre ellos y también pues que en cualquiera que sea el proceso que se haga, la estrategia que se utilice, pues va al mismo resultado. Aquí, al igual que en los dos casos anteriores, lo primero con lo que se inicia es con la equivalencia. Entonces, para el caso de metros y pies, la equivalencia es que un metro es igual a 3,28 pies. La idea con la sustitución es literalmente eso.
7,5 metros, 7,5 metros, en esta expresión de la medida que se tiene, digamos que se altera un poquito solamente su presentación, indicándose que 7,5 metros es lo mismo que 7,5 multiplicado por un metro. ¿Sí? A fin de cuentas, pues el resultado de esta operación es igual a 7,5 metros. Luego, tomando la equivalencia, pues como un metro es igual a 3,28 pies, entonces este metro o un metro se reemplaza por su valor equivalente, que es en este caso 3,28 pies. Entonces 7,5 multiplicado por 3,28 pies. De esa manera se ha transformado la unidad. En este caso no hay cancelación como tal, simplemente por la sustitución pues se ha reemplazado o se cambia la unidad y se hace la operación. En este caso pues 7,5 multiplicado por 3,28 y pues tiene que dar lo mismo que dio en las veces anteriores, que es 24,6. Entonces esto es igual a 24,6 pies. Para el caso de la conversión de unidad de masa, es idéntico. Igual hay que iniciar con la equivalencia. Un kilogramo es igual a 2,2 libras. Entonces, 74 kilogramos se multiplicarán por, o será igual mejor, será igual a 74 multiplicado por un kilogramo. ¿Sí? Aquí se hace esta pequeña alteración de la presentación de la cantidad, de la medida, para el proceso de sustitución. Y entonces, este kilogramo o un kilogramo se reemplaza por su valor equivalente, que es en este caso 2,2 libras. Entonces, 74 multiplicado por 2,2 libras. Y pues este resultado queda en que 74 por 2,2 es igual a 162,8. Entonces esto es igual a 162,8 libras. De igual forma, el proceso de conversión de unidades ha ocurrido sin cancelación, simplemente pues por el proceso de sustitución de la cantidad de la equivalencia ya se ha reemplazado el valor o se ha reemplazado la unidad de medida que se está empleando para expresar esa cantidad. Bien, estas son las tres estrategias. Habría una cuarta que es el caso combinado, que se trata en situaciones donde se pueden o hay que combinar los casos vistos, que son la regla de tres, el factor unitario y la sustitución. Por ahora, pues entonces esas son las formas en que pueden abordarse un proceso de conversión de unidades. Espero que este video sea de utilidad para comprender el tema. Muchas gracias por su atención.